cuánta energía consume la inteligencia artificial y qué va a pasar, ¿no? Si en algún momento no va a colapsar. Mira, ahí tenemos un punto crítico porque hoy en día las principales empresas del mundo ya están trabajando sobre estas verticales porque se entiende que para el 2030 más o menos vamos a tener más del doble del consumo actual energético que hay hoy en día en la inteligencia artificial. Y esto es un punto crítico porque hoy en día varios países del mundo tienen problemas ya con el consumo energético. Imagínate cuando los data centers requieran utilizar más. Entonces, hoy en día nos encontramos en un escenario en donde, por ejemplo, ChatGPT de OpenAI tiene más de 400 millones de usuarios activos de forma semanal. Increíble. La inteligencia artificial de Google también tiene millones de usuarios y esto va a ser cada vez más de forma exponencial porque estamos en un momento que se está, por así decirlo, arrancando a utilizar inteligencia artificial. Hoy en día no lo usa toda la población a nivel internacional. A medida que crezca el consumo, la adopción de los usuarios y también el uso, porque no nos olvidemos que hoy en día lo estamos utilizando en tareas cotidianas, pero todavía no la vemos integrada de forma efectiva en todos nuestros procesos y procedimientos. Claro. Entonces ahí va a haber un punto que va a ser crítico, que vamos a necesitar mucha más energía. Incluso yo te aseguro que probablemente sea mucho más de la que se estima hoy en día, porque yo creo que el doble de lo de hoy es quedarse un poco corto con la relevancia que está tomando. Ahora les digo un punto que es importante, que creo que está interesante. También para comparar y para que no suene tan cruel, porque a veces uno dice, che, no puede ser que la inteligencia artificial consuma tanta energía, ¿qué problema? Si bien es un problema realmente latente, tengamos en cuenta que, por ejemplo, hoy solamente los aires acondicionados a nivel internacional consumen casi 10 veces la energía que hoy en día está consumiendo la inteligencia artificial. Ah, increíble. Claro, es un montón. Ahora, Lisandro, ¿se piensa esto, por ejemplo, en nuestro país? A mí, por ejemplo, hay alguien, no me acuerdo quién, viste que uno va escuchando, hablando, que me dijo, bueno, acá le falla un poco el wifi porque es un país muy grande y las distancias son muy largas. Entonces, digamos, la señal no es óptima como puede llegar a ser en Europa, que los países son más pequeños, las distancias son más cortas. ¿Eso es real? No tanto, porque no nos olvidemos que acá en Argentina tenemos hoy en día buenas conexiones, tenemos entrada directa por la costa de todo lo que es las conexiones de internet, así que yo creo que eso no es un problema relevante ni cerca. Y pasa capaz que en lugares más alejados de la Argentina la señal no es la misma, pero también en pocos meses o a lo sumo 1 o 2 años ese problema tampoco va a existir porque hoy en día Starlink está llegando en Argentina, ya están las antenas, los satélites funcionando y la gente del campo se puede conectar, cosa que antes no pasaba, por ejemplo. Bueno, eso es muy interesante porque están también más guarecidos, ¿no? De hecho, en algunos lugares hay hasta mucha demanda y para tener esa tecnología tenés que esperar unos meses, ¿no? Sí, bueno, hoy en día ya es muy accesible, incluso a través de Mercado Libre o en la página oficial de Starlink se compra la terminal, que hasta es portátil, está espectacular porque te vas por la ruta tomando mate, llevas la torrecita conectada a internet y estás con 100 megas de internet estable durante toda la ruta, cosa que antes no pasaba en Argentina. Entonces yo creo que la parte esta de accesibilidad de internet no va a ser un problema. Sí hay un problema en la estructura energética, hay un problema también a veces en la parte de la contaminación. Están trabajando varias verticales en cuanto a ese tema porque la inteligencia artificial consume mucha agua. Entonces, creo que el desafío más importante de las empresas es cómo hacemos que el consumo, por un lado, disminuya, por otro lado, dónde vamos a sacar ese consumo y, por último y más importante, es cómo hacemos que ese consumo no dañe al medio ambiente, no lo perjudique. ¿Por qué mucha agua consume? Y porque los data centers, por ejemplo, que son los que procesan todo lo que son sistemas de inteligencia artificial, trabajan a muy alta temperatura. Entonces, todo el tiempo necesitan sistemas de enfriamiento, que normalmente son con agua. Entonces, hay un consumo muy alto de agua, no significa que el agua se pierda, porque en sí el agua o entra en un proceso que es continuo, sí, que el agua no sale a ningún lado, sino que vuelve a ingresar, o a veces sí se evapora y vuelve al medio ambiente y después de un tiempo, obviamente, como lluvia, vuelve a caer a la tierra. Pero bueno, el consumo de agua es muy alto. Sí, o sea que el desafío de acá al 2030 es estar preparados para lo que va a ser la demanda de energía en cuanto a esta revolución de la IA, ¿no? 100%, y ahí si quieren les cuento como dato de color, las empresas más importantes cómo se están preparando para eso, que esa es la cuestión, ¿no? Por ejemplo, Microsoft hoy en día ya está comprando energía nuclear. Y por otro lado, va a empezar a usar más reactores nucleares pequeños y va a trabajar casi con un poco de energía renovable. Después tenemos OpenAI, que es ChatGPT básicamente, que está construyendo
megacentros de datos, ¿sí? Y a la vez va a invertir más de 100.000 millones de dólares en energía para poder tener centros propios, para autoabastecerse, por así decirlo. Increíble. Después tenemos, por ejemplo, Google, que el objetivo de Google es usar energía 100% renovable, que creo que es la piedra angular y lo más interesante, y que va a implementar de a poco reactores nucleares pequeños en Estados Unidos para la misma premisa, ¿no? Que ellos mismos se puedan autoabastecer de energía. Y por último, Elon Musk, que tiene inteligencia artificial de X, anteriormente Twitter, está utilizando hoy en día turbinas de gas, ¿sí? Y lo que se conoce como Tesla Megapack, y lo que planea hacer es traer una planta de gas dentro de otros países, ¿sí? Tener plantas propias de gas, que de esa forma va a agarrar y hacer también trabajar con la premisa de generar energía que sea renovable y no tan contaminante. Lisandro, ¿Elon Musk buscará energía en nuestro país? Bueno, se dice entre algunas cosas que sí, hay planes, por ejemplo, para que Argentina esté fuerte en la reactivación de las centrales nucleares, que va a haber inversión externa, pero no tengo información precisa de eso. Claro. Porque y eso, sí, un poco se hablaba de eso, ¿no? Claro. De pronto esta cosa, ¿no? De nuestra región, hablando del agua que se necesita y todo lo que tenemos de reservas en la zona de la Patagonia, está ahí latente, ¿no? Uno a veces... está temeroso de que mañana se instalen ahí y perdamos tal vez un poco de terreno, ¿no? De territorio. Y a veces no nos damos cuenta, pero Argentina en realidad todo lo que tenemos como recursos naturales es impresionante. Tenemos una de las reservas de agua potable más importantes del mundo. Sí. Tenemos la electricidad en Argentina, por más que para los argentinos es cara, a nivel internacional es súper económica. Entonces también eso hace muy viable el hecho de tener acá trabajando sistemas para generar energía, para proveer estos data centers. Entonces yo creo que sí hay foco de grandes empresas y grandes tecnológicas en Argentina puestos porque es un punto estratégico internacional. Y bueno, pero ¿eso a nosotros nos va a traer problemas de alguna manera o es un dato importante porque van a invertir en nuestro país? Y mira, yo creo que depende de dónde se analice, que hay una cuestión tal vez ahí más política, pero si vos me preguntás a mí del lado de la tecnología, creo que si se maneja bien y de forma eficiente podemos llegar a posicionar a Argentina como un referente internacional tecnológico, como un polo tecnológico. Ajá. Y eso obviamente nos puede dar muchos recursos, inversión propia de Argentina, inversión externa, y bueno, y dar más capacidad porque hoy en día tenemos muchos profesionales en Argentina en inteligencia artificial, pero no abunda aquí la tecnología y la inversión. Es un tema que falta. Bien. Y bueno, sería una buena oportunidad. Sí. Elisandro, estamos hablando con Elisandro Santos, especialista en inteligencia artificial. Con respecto a lo que fue el apagón masivo en España, que después no se volvió a hablar del tema, ¿puede volver a repetirse algo así en otros países? ¿Tiene que ver también con este consumo de energía? ¿Cómo lo viste vos en su momento y ahora a la distancia? Bueno, yo creo que eso fue un punto crítico porque la verdad que justo me tocó la semana siguiente viajar a España y los españoles verdaderamente no podían creer lo que había pasado, nunca les pasó, no como a nosotros en Argentina que ya nos había tocado vivir en algunas oportunidades algo similar. Entonces fue un hecho bastante devastador, por así decirlo, porque nadie se lo esperaba. La realidad es que sí, que puede pasar, incluso pasa a nivel internacional estas faltas de energía. A ciencia cierta no hay un veredicto oficial, o hay algunas cuestiones que algunos dicen porque es por el tema político, otros dicen que es por un tema de que justo los 3 reactores, 2 habían mantenimiento y uno solo no podía, digamos, volver la energía de forma rápida. Pero esto no tiene que ver, no lo relacionaría de forma directa con la inteligencia artificial, con el consumo. Sí, con el consumo internacional normal de energía, que hoy la mayoría de los países terminan comprando energía a otro país porque por sí mismos es muy difícil autoabastecerse. ¿Cómo está China, Lisandro, en este tema? ¿Cómo se abastecen siendo tantos en el tema energético? ¿Compran de afuera? ¿Van a comprar? Mira, sinceramente ahí me mataste. Sí te puedo decir que China, al menos desde el lado del punto de vista tecnológico, inteligencia artificial, está súper avanzado. Ellos tienen muchas plantas propias, sí. En la mayoría de las cosas los chinos se autoabastecen, te diría. Tienen la principal producción de todos los chips para las placas de video, para los GPUs. Y con los GPUs es con lo que se suele trabajar todo lo que es la inteligencia artificial. Entonces, China hoy en día es referente internacional en el campo tecnológico. China, yo te digo que a comparación de Argentina está 50, 70 años avanzado. Es un montón.
es un montón. Sí. Pero en todos los aspectos tecnológicos. Sí, bueno, lo que vemos a veces en internet es impresionante, ¿no? Todos los avances, las estructuras, inclusive edilicias, ¿no? Un tren pasando por el medio de un edificio, aprovechando todo el espacio, ¿no? Y una mamá que abre la puerta de la habitación y pasa el subte, lo sube al nene y cierra y vuelve a bajar el subte. Es una cosa impresionante. Mira, algo que me encanta ahí, que está cerquita de China, en Japón, es el tema de lo que está haciendo Toyota. Toyota está haciendo un laboratorio viviente de cómo va a ser la ciudad del futuro, la Smart City. Es una ciudad que está completamente conectada con inteligencia artificial y con tecnologías emergentes. Los edificios, los autos, las calles, todo el tiempo van aprendiendo de sí mismos, del funcionamiento de la sociedad. Eso es espectacular. Es un caso muy emblemático que se sabe hoy en día, porque están los científicos viviendo ahí y estudiando justamente cómo van a ser estas ciudades del futuro. Increíble. Es lo que cómo se va a preparar la sociedad para eso. ¿Y cómo vendría a ser? A ver, explicándolos un poquito mejor para poder entenderlo, ¿no? ¿Cómo conectamos con la inteligencia artificial siendo humanos en el día a día? Por ejemplo, los científicos que viven ahí, te tiro algunas cositas, ¿no? Sí. Lo que son autos, semáforos, las calles, los edificios, todos tienen sensores. Esos sensores todos trabajan en conjunto para alimentar, por así decirlo, una inteligencia artificial que va interpretando datos. Y en base a esos datos va haciendo análisis y conclusiones. Por ejemplo, si detecta que una calle es muy transitada, va a agarrar y va a buscar variables para agarrar y sacar tráfico de esa calle y llevarlo a otro lado para hacer rutas más óptimas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de los edificios. Si ve que un edificio tiene, no sé, mucha basura, va a agarrar y va a implementar que la recolección sea mucho más frecuente en esa zona para que no se acumule la basura. Uh-huh. Entonces, todos los procesos y los procedimientos de esa ciudad están interconectados para que la ciudad vaya aprendiendo de sí misma y vaya corrigiendo las cosas que son problemáticas o emblemáticas. La ciudad perfecta sería, ¿no? Buscan hacer, la ciudad perfecta, toda conectada y toda automatizada. Muy aburrido, vos decís, che, pero escúchame. No, está todo ordenado. No hay ninguna infracción, qué barbaridad. Acá nos vendría bárbaro, pero a veces yo escucho todo esto, acá colapsa, ese sistema colapsa. Lisandro, pero a veces cuando yo subo al colectivo todos los días y pido que me confirmen que yo ingreso el dinero por la aplicación y me lo confirma el colectivero, no le funciona la maquinita. Quiero ir a pagar a los molinetes y se junta mucha gente y no anda el molinete de la tarjeta de débito y tenés que ir por el lado para agilizar, ¿no? Todo lo que es para agilizar, inclusive cargar, la sube en una máquina automática. Todo lo que es automático en este país, no sé por qué no está funcionando, o sea, no funciona. Me llama mucho la atención porque a todo esto que nos estás contando, lo veo como a años luz de nuestro país, por lo menos, porque lo que tiene que estar funcionando, que es más simple, nunca funciona. O lo rompemos o no, hay recursos para que funcione, no sé qué pasa. 100% coincido, por eso decía que China, en verdad, está a años luz de lo que estamos nosotros. Claro. Sí. Nos falta un montón, estamos muy verdes en muchas cuestiones. Falta un montón de accesibilidad tecnológica. Pasa a veces, no sé, que mi tía tiene que mandar un WhatsApp y manda una difusión. Entonces, imagínate si yo a mi tía le tengo que explicar cómo agarrar y cómo utilizar la inteligencia artificial para automatizar una tarea, me complico la vida. Claro. Yo creo que hay una cuestión que falta mucha más política de aplicación tecnológica para la sociedad y de implementación también en cosas triviales, como vos decís, si yo voy a tomarme el micro, quiero poder cargar la SUV de forma práctica, porque no lo puedo hacer del celular. Claro. ¿Por qué tengo que esperar? Y si yo no... si eso no se podía realizar, evidentemente me iba a quedar sin viajar si alguien no me pasaba el boleto o el colectivo no me dejaba pasar. Y te digo algo peor, que todavía en Argentina pasa que no te pasan horarios los micros. ¿Y cómo no tenés el celular o una pantalla que te diga los horarios que va a pasar? Claro. Y que sea exacto? Eso estamos acostumbrados todo el tiempo, que te cambien el recorrido, no te avisen y que cada vez haya menos colectivos. Eso es real. No hay muchos colectivos por una cuestión económica también, todos sabemos, ¿no? Entonces hay muchos menos vehículos. Hay colectivos, digo, no vehículos hay más. Pero bueno, todas estas cosas, yo digo, y estamos en plena era de inteligencia artificial. Lo primero, ¿no? Que sería agilizar lo que millones y millones de personas usamos todos los días, 2 veces por día, por lo menos. 100%. Yo creo que en la sociedad hay que arrancar por ahí y después obviamente ir escalonando, pero sin olvidarnos de que no solo el futuro, el presente está dado por la inteligencia artificial y no nos podemos quedar atrás. Exactamente. Lisandro, te agradecemos muchísimo este contacto. Un placer, gracias.